de la misma institución que puede llegar a ser un país, pues resulta que la constitución política, que es como ese ejemplar que va a dar las reglas, las obligaciones que existen dentro de un Estado. Así como ustedes tienen derecho, pues también se mencionan dentro de esta las obligaciones, pero también la estructura. Hoy vamos a tener un acercamiento a la constitución política de Colombia. Es un tema muy importante para que le pongan atención, porque este tema siempre sale en las pruebas de Estado. Estoy hablando de las pruebas del ICFES. Entonces, en este sentido, les voy a pedir el favor a ustedes de que estén muy atentos y muy atentas. ¿Ya se está viendo mi pantalla? ¿Sí se está compartiendo? Sí, señora, sí, señora. Sí, listo, Héctor, ya que estás por ahí. ¿Me ayudas a leer el título? La Constitución de Colombia, un libro de normas, ni ser político. Listo, muy bien. Natalie Pamo, ¿estás por ahí? Pamo Sí, Cruz. señora. Listo, ayúdanos con el primer párrafo. ¿Qué dice? Profe, es que qué pena porque es que el internet estaba como malo. ¿Desde qué parte me dijiste? El primer párrafo. Espérate que se saltó. Ay, El ser humano no nace ni vive aislado, sino que nace de una familia y vive en un grupo y sociedad. Al hombre le gusta vivir en compañía de otros hombres, pero aunque vivir en compañía ofrece satisfacciones, también tiene sus complicaciones. Por eso, para vivir en armonía, se creó las normas, reglas y leyes. ok, muchísimas gracias, señorita Pamo. ¿Me puedes, por favor, ayudar? Un momentito, claro. La lista de ustedes. Mariana, ¿estás por ahí? Ángulo Mesa Mariana. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Lea el segundo párrafo. Profe, es que por mi internet creo que no me Sí. carga la pantalla, nada más Ouch. veo la letra. Ay, ¿qué está pasando? Ok, no importa entonces, vamos a continuar a ver si de pronto a tus siguientes compañeros sí les funciona la pantalla. Esteban Felipe Ariza Celis. Bueno, entonces Esteban, no, Gabriela. Gabriela Salazar, ¿estás? Sí, señora. Listo, Gabriela, el segundo párrafo. Listo. Al principio de la historia, cuando el hombre era nómada y caminaba de un lugar a otro buscando comida, no había mucho problema, pero cuando se volvió sedentario, es decir, cuando se instaló en un sitio fijo, construyó casas, trazó calles, cultivó sembrados y crió animales. Comenzaron los verdaderos problemas, que porque por qué pisó aquí, por qué cogió esa piedra que era mía, que su animal se metió en mi casa, que no mire, que no me mire, que no me mande, que venga, que vaya, etcétera. Fue entonces cuando el hombre sintió la necesidad de inventar normas y leyes que le permitiera vivir en compañía de otros, sin pelearse. Como inicialmente no sabían escribir, alguien por lo regular, el más viejo de todos, memorizaba las leyes y las recitaba cuando era necesario. Después apareció la escritura y las normas se grabaron en cuevas, piedras, tablas y pergaminos. Listo, Gabriela, súper, muchas gracias. Mónica, ¿estás por ahí? Está averiguando Sí, la señora. vaina de... Listo, Mónica, ayúdanos con este párrafo. En la actualidad, las normas están escritas en los libros llamados constituciones, elaboradas por un grupo de personas de todos los ámbitos, económicos, sociales, culturales, políticos. La Constitución es el documento más importante y de más alto rango de una nación porque contiene los derechos, obligaciones y forma de gobernar un país. Esto facilita la convivencia ciudadana porque obliga tanto a las personas que gobiernan como a las demás a representarlas. A respetarlas. Ajá. A respetarlas, perdón. La Constitución es un pacto entre el país y el pueblo.
Listo, muy bien, muchas gracias, Mónica. Diana Marcela López Telles, ¿estás por ahí? Señora, Listo, lee este pedacito. participar en la política es un deber de todos los que pertenecemos a una nación. Quien no se interesa por el gobierno de su país es un irresponsable. Soy responsable. Listo, muchas gracias, Diana. Rachel Samara, ¿llegaste? ¿No? Luna Río Shaira Yuranis. Señora, Listo, Luna, ayúdanos con un poco de historia. Arranca desde ahí. un poco de historia. Las continuas peleas entre liberales y conservadores hicieron que en nuestro país cambiáramos de constitución 8 veces durante el siglo XIX, pues cada vez que un partido vencía al otro y llegaba al poder, procedía a cambiar la constitución vigente que había sido emitida por los del otro partido. Por eso mismo, tales constituciones no representaban un verdadero acuerdo de todos los colombianos sobre los asuntos fundamentales del país. Listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces nos dice que cambiamos de constitución 8 veces durante el siglo XIX. Y es que tenemos la constitución, miren, de 1821, la constitución de 1831, luego llegó la constitución de 1843, luego la constitución de 1853, posteriormente la constitución de 1858, luego la constitución de 1863 y finalmente llega la constitución de 1886, que fue la anterior a nuestra actual constitución. ¿Vale? Gracias. Peña Toledo Breiner, ¿estás? Estoy poniendo notas a esos. Peña Toledo Breiner Steven se encuentra. Así es como uno se saca un 0. Plazas Medina Andrés Santiago se encuentra. Miguel Ángel Rocha Rodríguez se encuentra. Sí, señora. Listo, Miguel Ángel. Ayúdanos con este primer párrafo. Ya. Esta acelerada serie de cambios terminó en la Constitución de 1886, que muy por lo contrario rigió que nuestro país durante más de 100 años. Dicha Constitución fue creada por una asamblea de 18 delegatarios elegidos por el presidente Rafael Núñez, intentaba ponerle freno al exceso de libertad por la Constitución anterior. Les concedía a los ciudadanos, pues se creía que tanta libertad era la fuente de caos y la violencia existentes. Listo, muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos entonces con Miguel Ángel, le ponemos el sí. Vamos, Felipe Alberto Rojas Chacón, ¿estás? Señora. Listo, ayúdanos a leer acá. ¿Cómo te va? ¿Cuál, profe? El segundo párrafo, el que está ahí subrayado. Okay. ¿Listo? Ok. Para lograr sus objetivos, la Constitución de 1886 suprimió todas las normas de la anterior y creó un Estado autoritario lleno de poderes. Retornó al modelo centralista. Me perdieron, me hicieron perder. ¿Te están distrayendo por ahí? Retornó al modelo centralista. Ajá. Vamos a fortalecer la Iglesia Católica. Bueno, ya voy. Me están distrayendo. Se están distrayendo este muchacho. Fortaleció a la Iglesia Católica, limitó el comercio y las libertades personales y registró enormemente la noción de la ciudad del reino.
Enormemente la noción de ciudadanía, ¿no? Está muy Sí, chistosa la Constitución del 86. profe, es que me están distrayendo. Vale, como, suena como si te estuvieran haciendo cosquillas mientras lees. No. ¿Cómo, Vale. cómo podrás, cómo podrás suponer, esta Ajá. constitución constituyó uno de los cambios re- no, un culo, repentinos más profundos que se han dado de la orientación política. Listo. Del país. ¿Qué putas decir? Del Agranda la país. pantalla si estás en en el celular. Ya, profe. Como si la federación de... Gracias. Listo, profe. Listo, vale, muchas gracias. O sea, eso ya el de grado sexto y leído. La pantalla, ahí está, mira, solo que soy yo. Gracias, acá pongo ya mis niños. Discúlpenme, los pongo ustedes acá. Y mandemos esto por allí. Listo, ustedes están acá. Ay, perfecto, ahora sí. Listo, ayúdame entonces en la parte que ibas, Felipe. No, Felipe se nos refundió. Héctor David, ¿estás por ahí? Héctor. Sí, señora, claro. Claro que sí, entonces ayúdame con este párrafo, Héctor. ¿Qué dice ahí? Para lograr sus objetivos, la Constitución de Uy, saboteado, saboteado. Listo, ya, perdóname. La Constitución de 1886 suprimió otra. Yo la miro desde acá, profe, espere un momentico, la busco. Ya, no se va a correr nunca más, ya, ahí está. Ah, es- eh, para lograr sus objetivos, la Constitución de 1886 suprimió todas las normas de la anterior y creó un Estado autoritario lleno de poderes. Retornó al modelo centralista y fortaleció a la Iglesia Católica. Limitó el comercio y las libertades personales y restringió enormemente la noción de ciudadanía. Como podrá suponer, esta constitución constituyó uno de los cambios repentinos más profundos que se han dado en la orientación política del país, como si la Federación de Fútbol decidiera que desde mañana fuera permitido llevar el balón con las manos, pero estuviera prohibido tocarlo con los pies. Listo, Héctor, muchas gracias. Gómez Cubillos, Jean Paul, ¿estás? John Sebastián Martínez González. Martínez González, John Sebastián, Cerito también. Oh, ¿dónde andan? Sergio Andrés Páez Carantón, ¿estás? Cero también. Oh, Joan Sebastián Parra Sánchez. Joan Sebastián Parra Sánchez. Señora. Listo, John. Ayúdanos entonces con este párrafo. Desde donde dice, muchas personas sentían que la Constitución, desde ahí. Bueno, muchas personas sentían que la Constitución no tenía en cuenta sus opiniones, creencias e ideologías y que había cerrado la posibilidad de que los que pensaban diferente al gobierno pudieran participar en la toma de decisiones. Esto, por supuesto, generó un gran descontento y en la medida en que muchas personas no encontraban medios políticos que les permitieran participar en el poder, empezaron a hacer uso de la violencia para tratar de imponer sus ideales. Así, en lugar de, de que la Constitución sirviera para alcanzar la paz que se anhelaba, terminó por convertirse en un elemento de desunión y conflicto.
El siglo XX estuvo marcado desde sus inicios por la guerra y por la violencia. Listo, muchas gracias, Joan. Nos vamos con Peña Suárez Cristian Alejandro, ¿está? Danacio May Ramírez Olivos, ¿está? No, muchos ceros hoy. Dana, listo. Señora Concha. Ayúdanos con este párrafo. Ya. Por eso, en las reformas que se le fueron haciendo a la Constitución durante el siglo XX, esta presenta una preocupación constante por abrir los espacios de participación para que fueran más incluyentes, por fortalecer la democracia y para permitir que las personas tuvieran la posibilidad de controlar a sus gobernantes. Listo, vale, muchas gracias. Espérate, te pongo tus puntitos, Danacio May. Daniela Valentina Rico Quevedo, ¿estás? Sí, señora. Listo, Valentina, ayúdame con esta parte. Pero en la medida en que la mayor parte de la violencia la protagonizaban los miembros de los dos partidos políticos más influyentes, el liberal y el conservador, las reformas constitucionales se limitaron a facilitar la participación equitativa de estos dos grupos en el poder, dejando de lado las aspiraciones de otros movimientos políticos, como el socialista, el de los obreros o algunos grupos religiosos que seguían estando excluidos y, por lo tanto, inconformes. Listo, Daniela, muchas gracias. ¿Se encuentra Esteban Patiño Ardila? Sí, señora. Listo, Esteban, ayúdanos con este siguiente párrafo. Bueno, sí, señora. Esta situación lleva a muchos a formar grupos armados, al margen de la ley y a combatir violentamente en contra del Estado. Perfecto, muchas gracias. ¿Saavedra Sierra Britney Giselle ingresó finalmente? Ruiz de Mojón Jonal Steven ingresó. Luisa Fernanda Mateus González, ¿estás? Sí, señora. Listo, Luisa, ayúdanos con el momento del cambio. Este párrafo. Espera, profe. Listo. El movimiento del cambio. A finales de la década de 1980, un grupo de jóvenes universitarios empezó a organizarse para solicitar que la Constitución de 1886 fuera cambiada porque según decían, ese pacto político no expresaba sus formas de pensar, no los incluía y no tenía en cuenta que sus opiniones. Estos jóvenes empezaron a manifestarse y a recoger el apoyo de otros ciudadanos. Lo que querían principalmente era que la Constitución representara a todos los colombianos y no solamente algunos de ellos pensaban que sí modificaban y controlaban social para ofrecerle a toda la posibilidad de participar en la política. Se podría enviar que la gente tratara de hacerse oír por medio de las armas. Listo, vale. Tú eres Mateus, ¿cierto? Listo, muy bien. Vamos con Abril Castillo, Tatiana Alejandra, ¿está? 0. Tatiana, ¿no tienes micrófono? Escríbeme en el chat. Tatiana, escríbeme en el chat si tienes micrófono o no. Mi cámara, ok. Te voy a poner como pendiente porque tengo que sacar esa nota de lectura y como... Ok. Ángulo Mesa Mariana, ¿me escuchas ahora?
Sí, profe, ya me aparece Ya. la pantalla. Listo, muy bien. Lee este segundo párrafo. Profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Vale. Querían también una constitución que se adaptara a las nuevas realidades del país, pues en el último siglo Colombia se había transformado mucho y las ideas políticas que habían dado fundamento a la Constitución de 1886 parecían inadecuadas. Listo, Mariana, muchas gracias. Esteban Felipe. Listo. Esteban, ¿estás? Nota. Plazas Medina, tienes la manito alzada. Dime, escríbeme. Profe, ¿ya? ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Llegaste a Es que peniticas para leer este párrafo. no, es que yo estaba en la clase, pero no se escuchaba. O pues me dijeron que no se escuchaba. Yo ya te había llamado ahorita, pero no te escuchamos. Dale que tienes un cero en esta lectura. ¿Y cómo así? Plazas. Ya te había llamado. De una cifra cercana a los 4 millones de habitantes en 1886, Colombia había pasado a tener más de 36 millones en 1991, y de ser un país donde la mayoría de la gente vivía en el campo, pasó a ser donde las 2/3 partes de la población residían en los centros urbanos. Asimismo, había cambiado la manera en que los colombianos entendíamos el mundo y llevábamos nuestras vidas. ¿Y qué llevaban? Creo que se le va el internet a ratos a plazas. ¿Me escuchas? ¿Señora? Sí, señora. Listo, no, que tú llegaste y que los colombianos entendíamos el mundo y ya está. Y llevábamos Llevamos nuestras nuestras vidas. Listo. Sí, yo lo leí todo. Sí, no, es que se te fue el internet y quedó ahí como incompleto. Muchas gracias. Jamie Franchelli Martínez está. Ay, por Dios. Chaira Yuranis Luna Berrío, ¿estás? Sí, profe. ¿Ya leíste, Chaira? Sí, profe, ya me llamaste. Ya habías leído, ¿cierto? Ah, listo, gracias, Chaira. Discúlpame, es que todavía no es la nota. Ah, es que tú estás 2 veces en la lista. Camacho, Torrenegra Camacho Estefanía, ¿ya estabas? No, listo. Lady Yurani, Suta Castañeda, ¿estabas? Sí, señora. Listo, ayúdame a leer este párrafo. Deseosos del cambio, los ciudadanos empezaron a salir a las calles a decir que la Constitución era el acuerdo más importante que pueden establecer los colombianos y que como el acuerdo firmado en 1886 no había contado con la participación real de todos, entonces había que rehacerlo. Discúlpeme, yo aquí hablando solita con una cotorra y no me he dado cuenta que estaba incorporado. Mónica Alejandra Hernández, ¿estás?
Señora, Listo, Mónica, ayúdame a leer este pedacito. ¿Tú ya leíste o no? No, tú no puedes. señora, ¿Puedes leer este pedacito que está ahí subrayado, por favor? deseosos del cambio, los ciudadanos empezaron a salir a las calles a decir que la Constitución era el acuerdo más importante que podíamos establecer los colombianos y que como el acuerdo firmado en 1886 no había contado con la participación real de todos, entonces había que rehacerlo. Gracias, Mónica. Rachel Samara, ¿estás? Rachel Samara, ¿no? Luis Santiago Feo Caicedo. Señora, Tú no has leído, ¿no? Lee, por favor, este último párrafo. bueno, los estudiantes que promovían el cambio de la Constitución se enfrentaron a una dificultad muy grande, pues los únicos habilitados para realizar este cambio eran los congresistas, quienes no tenían interés a promover el cambio. Que no tenían interés en promover el cambio. Listo, muchas gracias. ¿Se encuentra Nelly Maritza Garzón Garzón? Nelly, ¿estás? Sí, señora. Listo, Nelly, ayúdanos acá con este párrafo. ¿Usted me puede repetir, por favor? Es que se escuchó muy entrecortado. Dale, que me ayudes a leer este párrafo, el que te tengo ahí subrayado. Pues bien, estos estudiantes ya sabían lo que tú has estudiado sobre la soberanía popular. Sabían que la voluntad y los deseos del pueblo están por encima de cualquier otra cosa, y que un gobierno o una ley no tiene por qué existir si no se ajusta a la voluntad del pueblo soberano. Por esto, decidieron hacerle una consulta a toda la ciudadanía, pues el pueblo pedía un cambio de construcción, nadie podría interponerse en sus deseos. Listo, Nelly, gracias. Jean Paul Gómez Cubillos, ¿estás? Pues fue una pregunta. Dime. Usted no me ha llamado, ¿verdad? Sí, Juan Felipe Garavito Feo, sí, te acaba de llamar, de hecho. Ah, profe, es que pues en ese instante me llamaron, entonces pues no alcancé a contestar. Listo. Puedes leer este siguiente párrafo, de una vez. Garavito, ayúdame. Así, decidieron unirse y hacer presión para que el gobierno incluyera una papeleta en las elecciones nacionales, preguntando a los electores si estaban de acuerdo con una reforma constitucional. Y la consulta fue muy exitosa. Fue más del 70% de los votantes en todo el país estaban de acuerdo con que se realizara la reforma. Listo, muy bien, muchas gracias. ¿Se encuentra Pamo Cruz Laura Natalia Ingreso? Sí, señora. Listo, Natalie, ayúdanos por favor a leer este párrafo. Por eso el gobierno convocó a elecciones para que el pueblo eligiera a un grupo de 70 representantes que habrían de conformar la Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución. De nuevo los colombianos salieron a las urnas y delegaron
esta tarea en un grupo muy diverso de personas, que incluía políticos tradicionales, exguerrilleros, líderes religiosos y voceros de las comunicaciones indígenas, entre otros. Era un momento de reunificación en el que se quiso superar la fragmentación y la violencia que asolaba al país. De hecho, el grupo guerrillero M-19, que recientemente había entregado las armas y se había acogido a un acuerdo de paz, encontró una valiosa opción para tratar de incidir en el funcionamiento del país, mediante el diálogo y no a través de la violencia, así en una actitud conciliadora. Los colombianos aceptaron su propuesta y eligieron a 19 representantes que pertenecían a este nuevo movimiento político para que participaran en la elaboración de una nueva constitución política y trataran de construir fórmulas duraderas para la paz. Listo, Natalie, muchas gracias. ¿Ustedes escuchan todo ese ruido que hay afuera? ¿O no se alcanza a escuchar tanto? Es increíble, es increíble. Esperemos a que funcione un ratico. Listo, Laura, vamos a continuar entonces con Peña Toledo, Breiner, Steven, ¿estás? Se le mantiene el 0. Páez, Carantón, Sergio Andrés, ¿estás? Peña, Suárez, Cristian Alejandro, ¿estás? Ruiz Nemojón, Jonal, Steven, ¿está? Saavedra, Sierra, Britney, Giselle. Martín Andrés López Romero. Presente. Listo. Ayúdame aquí con este último párrafo. Sí, señora. La de 1991 es la primera constitución que ha tenido en cuenta los intereses de todos los colombianos, pues cualquiera podría lanzarse como candidato para participar en la Asamblea Constituyente y cualquiera podría elegir a la persona que mejor lo representara en este espacio de diálogo y debate. Así se conformó un grupo de delegados compuestos por muchas de las personas que ya participaban de la vida política del país. Y aún más importante, por muchas de las personas que hasta el momento no habían podido hacerlo. Ya. Listo, muchas gracias, Martín. Voy a leer esta última parte yo. ¿Qué se quiso hacer con la nueva constitución? Los representantes elegidos se reunieron durante 150 días a debatir las cuestiones fundamentales del país, intentando llegar a consensos y así elaborar entre todos nuestra constitución política de 1991. Permítanme cierrar allí las ventanas porque si no... Cuando empezaron a dialogar sobre los contenidos que esta debía tener, lo primero que tuvieron que hacer fue establecer un acuerdo sobre las cosas más fundamentales que respondieran a preguntas como ¿qué queremos ser los colombianos? ¿Qué tipo de Estado deseamos tener y por qué? ¿Cómo nos gustaría que funcionara nuestra sociedad? Y otras cuantas por el estilo. Así, a medida que fueron respondiendo estas preguntas, se establecieron los primeros orientadores de nuestro sistema político. Los y las constituyentes acordaron que todos los colombianos éramos personas dignas de respeto, que el Estado debería garantizar nuestra libertad y promover nuestra igualdad y que nuestra sociedad funcionaría mejor si cada uno de nosotros fuera libre para hacer las cosas que más le gustaran y para participar en la toma de aquellas decisiones que pudieran afectarle. Para hacer realidad estos principios, establecieron la República de Colombia, se organizaría en un Estado social de derecho, es decir, acordaron que el Estado sería un instrumento al servicio de los ciudadanos que intentaría garantizar la libertad individual y la igualdad real. Ampliaron enormemente la gama de los derechos ciudadanos y fijaron una serie de deberes. Para que todos puedan disfrutar de sus derechos, es indispensable que cada uno asuma
una serie de compromisos y responsabilidades frente a la sociedad. Fortalecieron también la democracia mediante los mecanismos de participación ciudadana y la democracia a nivel local. Redujeron la influencia de la Iglesia en asuntos políticos, enfatizaron la protección del medio ambiente y el reconocimiento de nuestra diversidad natural y cultural. Crearon, en resumen, un nuevo proyecto político para los colombianos, que reconoce nuestra condición de ciudadanos y garantiza nuestra participación en todas las decisiones que nos pueden afectar. Caballeros, señoritas, el día de mañana vamos a trabajar este tema, vamos a realizar esta página y la siguiente, así que si ustedes de manera autónoma desean ir adelantando a partir de la lectura que ya realizamos, lo pueden hacer. Mañana al finalizar la clase debe estar terminado este taller. La última hora no la vamos a tener porque estamos todavía ajustando cosas de orden metodológico y técnico aquí en el colegio, así que la última hora de clase no la van a tener ustedes. ¿Listo? Bueno, jovencitos y jovencitas. ¿Cómo así, profe? O O sea, ahorita tenemos biología y no tenemos clase de biología, ¿cierto? Exactamente, la tienen libre ahorita porque estamos aquí terminando de solucionar chicharrones técnicos. ¿Listo? Ok, profe. Listo, jovencitos, cuídense mucho entonces y nos vemos el día de mañana, ¿vale? Ya se puede. Bueno, profe. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Profe. Sí. Chao, cuídense. Profe. Una pregunta, es que pues yo estos días no he estado en mi casa y anoche se nos fue la luz, entonces no pude estar en dirección del grupo esta mañana. Pues resulta que hace unos días enviaron dos grupos para ir presencial y yo no estaba en ellos, entonces no sé si es por diferente grupo o me faltó llevar algún papel. El viernes que entregado el viernes ya vamos a entregar, ¿listo? No son, no te preocupes. No, si no sales en